Bien amigos, ya estamos de vuelta, esto es Más Mundo y atención porque Amnistía Internacional, esta institución internacional, ha acusado pues a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos, todo eso por acabar con la tortura, 30 años después de la adopción por la ONU en 1934 de la innovadora Convención contra la Tortura. Bueno, este organismo internacional ha encargado a una encuestadora, a GlobeScan, una encuesta que revela que el 44% de las personas en el mundo de 21 países temen la posibilidad de ser víctimas de tortura si son detenidos. 82% cree que debería existir leyes claras contra este mal, pero el 36% justifica en ciertas circunstancias la tortura. Bueno, es por ello que Amnistía Internacional ha lanzado la campaña Stop Tortura con la presentación de un informe denominado La tortura en el 2014, 30 años de promesas rotas, ¿no? Miren ustedes ahí, tenemos algunas imágenes de lo que significa esta campaña y ahora vamos a conversar aquí en nuestros estudios sobre este tema. Para ello nos acompaña Marina Navarro y es directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en nuestro país, en Perú, y le damos pues la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Marina, de verdad que nos sorprende esto porque 30 años donde se supone que se ponía en papel trabajos a nivel mundial para evitar la tortura, pero no se ha hecho nada. ¿Cómo lo evalúa Amnistía Internacional? Sí. Amnistía Internacional ha estado trabajando sobre la tortura desde hace más de 40 años. Uno de los grandes éxitos de la primera campaña fue precisamente la firma de esta Convención contra la Tortura. Lo que hemos querido es, después de 30 años que se firmó esta tortura y que ha sido ratificada por 154 países en todo el mundo, nos hemos dado cuenta de que realmente hay muchos países donde todavía la tortura sigue siendo una práctica sistemática y en algunos de los países de manera aislada. Ajá, Marina, ¿qué hechos, no, les ha llamado la atención en los últimos años, no, que hizo que Amnistía Internacional diga, oye, no se está cumpliendo realmente este tratado de la ONU? Sí. Mire, que Amnistía tenga datos, al menos en 141 países tenemos evidencias de que ha habido casos de tortura. Entonces, 141 países es un montón. Claro, la mayor parte de los países del mundo. Entonces, además, en muchos casos es una práctica sistemática. Hemos recogido también datos, estamos trabajando especialmente en 5 países donde sabemos que hay una práctica sistemática. ¿Cuáles son estos países, Marina? Por ejemplo, no podemos decir que sean todos, porque estos no sabemos, pero sí que hemos elegido 5 países donde pensamos además que se podría llegar a dar mejoras en el trato y mejoras y eventualmente llegar a erradicar la tortura, que es el objetivo final de esta campaña. ¿Pero a qué le llaman torturas? Por ejemplo, ¿a prácticas militares? ¿Cuándo consideran ustedes que es una tortura? Tortura es cuando se inflige un daño, ya sea físico o psicológico, de manera deliberada sobre una persona. ¿Y sistemática? Puede ser sistemática, puede ser casos aislados. Yeah. Es importante, o sea, para la definición de Naciones Unidas, tiene que haberla infringido un funcionario público. Los casos que tenemos registrados de tortura van desde descargas eléctricas, agresiones sexuales, violaciones, simulacros de ejecuciones, golpizas. ¿Y en qué países han encontrado este tipo de hechos? Ya le digo que en más de 141 países. ¿Algunos, por ejemplo, que podríamos resaltar o donde realmente preocupa que se den este tipo de prácticas? Bueno, se podrían resaltar varios, tampoco queremos decir que unos sean peor que otros, pero lo que podemos decir es que estamos haciendo unas investigaciones más exhaustivas en México, por ejemplo, en Nigeria, en Uzbekistán, en Filipinas y en Marruecos. En esos países, por ejemplo, hemos realizado una investigación específica porque pensamos que también se pueden dar avances. Claro. Pero podría haber otros muchos países de los cuales solo tenemos algunos datos aislados. Esto es solo una muestra, entonces. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, las denuncias, Marina, de las prácticas de los Estados Unidos en Guantánamo, ¿también son consideradas torturas? Efectivamente, es algo que desde Amnistía Internacional en otras ocasiones también hemos denunciado y les estamos también dando un seguimiento porque, bueno, mientras que estén bajo custodia oficial, sí existe este daño sobre la persona de manera física o mental,
puede ser considerado tortura. Entonces, habría que investigarlo más, tenemos investigaciones previas y es algo a lo que le estamos dando seguimiento. Prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, a veces nos llama la atención lo que ocurre en la India, ¿no? Que se maltrata y se tortura a la mujer. Puede ser también violencia de género, pero también hablamos de torturas. ¿Eso también está identificado así? Sí, la tortura es infligida por un funcionario público. Es una de las cosas que también... En las cárceles, por ejemplo, ¿no? En las cárceles o en cualquier lugar donde estén bajo custodia, porque pueden ser perfectamente también un psiquiátrico, centros de reclusión, en comisarías, cualquier lugar donde estén realmente bajo custodia, ¿no? Y a la población a nivel mundial parece que le preocupa mucho esto y se siente vulnerable, ¿no? Por ejemplo, teníamos la información de unas encuestas que ha realizado Amnistía Internacional que son bastante interesantes. Por ejemplo, aquí leía, y si no se me pierde el papel, aquí está, el 44% dicen o temen que si es que por algún motivo los están capturados o son detenidos por autoridades, piensan que podrían ser torturados, el 44%, es decir, casi el 50% de los encuestados consideran que pueden ser víctimas de tortura. ¿Eso qué quiere decir? Que siento que mis derechos son vulnerados completamente. Sí, exactamente. Y además nosotros tenemos la evidencia que una vez que el Estado permite que una persona sea torturada, cualquiera podemos ser víctimas de la tortura. En el caso de Perú, además, esa sensación es todavía mayor. El 54% de las personas piensan que no está a salvo y solo el 11% de las personas encuestadas consideran que estarían totalmente a salvo en caso de que fueran. Solo el 11%. O sea, que es una minoría. Una gran minoría. Entonces, hay una sensación de que uno no está a salvo en caso de que sea detenido o puesto bajo custodia de las fuerzas. O sea, en nuestro país es aún más marcado este miedo. Exactamente. Marina, ¿qué otros datos importantes arrojan esta encuesta que ustedes hicieron? Sí, algunos de los datos también es que la mayor parte de la población sí que considera que son necesarios tanto los tratados internacionales como los mecanismos para que se pongan en efecto estos tratados internacionales. O sea, aún confían en los acuerdos en papel. Confían en que son, o al menos lo consideran necesario, ¿no? Como para luchar contra la tortura. Otros de los datos que también nos llama la atención es que hay un porcentaje alto de la población que justificaría en algunos casos las torturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel mundial tenemos que el 36% de la población justificaría en determinadas situaciones casos de tortura. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿En qué casos se justifica? Sí. La encuesta no da datos específicos sobre en qué casos lo justificarían, pero lo que yo quiero poner de manifiesto aquí es que muchas veces uno no se da cuenta de que realmente lo que significa, ¿no? la tortura, ¿no? Que realmente es un trato inhumano. Que está totalmente prohibido por el derecho internacional y que además socava el sistema judicial, ¿no? Porque muchas veces estas torturas se hacen para conseguir declaraciones que de otra manera no se podrían haber conseguido, ¿no? Entonces, eso realmente socava el sistema judicial de cualquier país. En nuestro país comentas entonces que hay mucha preocupación y hay casos que todavía se siguen denunciando que son torturados por autoridades o por funcionarios públicos. Nosotros no tenemos en estos momentos los datos exactos porque no hemos realizado una investigación exhaustiva todavía sobre los casos que hay. Sí sabemos que hay algunos casos de tortura, pero no tenemos la investigación para poderle dar unos datos exactos. ¿Y hay acciones desde el gobierno, ¿no? Desde el Ejecutivo o desde el Legislativo para frenar ese tipo de malas prácticas? Sí, precisamente la semana pasada fue aprobado en el Congreso el mecanismo de prevención contra la tortura. Qué interesante. Es un mecanismo que todavía tiene que estar ratificado por el Ejecutivo y al cual habría que poner los recursos necesarios para poder implementarse, porque si no se ponen los recursos, pues ya sabemos que los mecanismos se quedan totalmente en papel. Además, desde Amnistía tenemos la experiencia de que cuando estos mecanismos se implementan y se ponen los recursos, mejora de una manera sustancial los casos, o sea, la situación de la tortura en un país. Ahora, una de las preocupaciones cuando somos víctimas de tortura es que no la puedes denunciar o que hay problemas para poder denunciarlas. Tienes algunas barreras, ¿no es cierto? Porque ¿cómo denuncias que te está torturando una autoridad cuando es la autoridad la que te toma la denuncia?
Eso ha pasado, eso ustedes han recogido, cómo poder ayudar a aquellas personas que son víctimas de estas malas prácticas y lamentablemente no tienen las garantías necesarias para poder denunciarlo. Claro. Una de las cosas es pedir las salvaguardias necesarias al Estado, y eso está dentro del protocolo y del mecanismo para poder implementárselo. Por ejemplo, nosotros, uno de los casos que estamos acompañando en México es el de una mujer que fue agredida sexualmente, que fue torturada, golpeada. Esa mujer, después de haber tenido esta tortura, no tuvo acceso a un examen médico, a pesar de haberlo solicitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener acceso a un examen médico, el tener siempre en cualquier interrogatorio que esté presente un abogado, son algunos aspectos claves que además la población puede exigir que se les dé estos derechos, ¿no? Ajá, leí en alguna información sobre este tema de que algunas personas decían que la tortura sí se puede de alguna manera usar, sobre todo contra presuntos terroristas, pero ni siquiera en esos casos puede ser permitida, ¿no? Puede haber otros mecanismos. Exactamente, o sea, la tortura en cualquier caso es totalmente inaceptable, es inaceptada por la justicia internacional y es inhumana en cualquiera de los casos. Hay otros mecanismos del Estado de Derecho que pueden permitir y que son igual de eficaces para obtener la información y para luchar contra el terrorismo sin tener que recurrir a la ley. Así es, Marina. Yo creo que fortaleciendo de repente nuestro aparato judicial, ¿no es cierto? El Poder Judicial, la justicia de nuestro país, no se necesitaría de ninguna tortura para poder conseguir algún testimonio valioso de alguna persona condenada o presuntamente condenada, ¿no es cierto? Exactamente. El fortalecimiento siempre de los sistemas judiciales en cualquier país del mundo es totalmente necesario. Y además, la tortura pasa exactamente lo contrario. La tortura socava el sistema judicial. Claro que sí. Trabajamos en contra, como el cangrejo. Marina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente ha sido un placer conversar de este tema y ojalá pues que se pueda decir prontamente el mundo entero: stop tortura, ¿no es cierto? Basta de este tipo de prácticas y apoyemos justamente a fortalecer el sistema judicial no solamente del Perú, sino de todos los países que sufren estas malas prácticas. Marina, gracias. Gracias por conversar con nosotros y por estar aquí en el programa. Amigos, nos vamos ahora a una pausa comercial y al volver